Buenas tardes, jóvenes del cuarto año de secundaria de nuestro querido colegio San Juan Bosco. Esperando esta vez, como siempre, se encuentren bien de salud, ya en compañía de cada uno de sus familiares. Reciban mis cordiales saludos, la Miss Angélica. En esta oportunidad vamos a tener una nueva sesión. Ya, y vamos a seguir el tema anterior que fue la Primera Guerra Mundial, y para ello un poquito vamos a refrescar la memoria. A ver, conmigo. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que tuvo cabida entre los años 1914 y terminó en el año 1918, en el que se vieron involucradas las grandes potencias industriales europeas de la época, y a su vez se extendió hacia otros continentes, por lo que generó muchas y graves consecuencias a nivel nacional. Incorporó a 60 millones de soldados y murieron 10. En esta guerra, las distintas potencias se agruparon en dos bandos, como ya habíamos dicho en la clase anterior. ¿Cuáles fueron estos dos bandos? Tenemos la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estuvo, frente a esta Triple Alianza estuvieron los países de Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y en la Triple Entente tenemos a Inglaterra, a Rusia y a Francia. Ya, tenemos nuestro siguiente esquema, jóvenes. Vemos, nos dice, la Primera Guerra Mundial fue el antagonismo entre las grandes potencias que provocan, en primer lugar, carrera de armamentos y alianzas militares que van a conducir al estallido de la guerra entre Serbia y Austria-Hungría en 1914. Se va a desencadenar, una implicación progresiva en la guerra de la mayoría de las naciones, Estos donde van a estar implicados tanto en Europa, América y Asia, donde se van a dar la guerra de posesiones, la guerra submarina. Todos los recursos económicos y humanos se destinan a la guerra. También se va a dar el terrible balance de pérdidas de vidas humanas. Todo esto va a provocar movimientos pacifistas, también cansancio y sufrimiento de la población civil, y otra de las consecuencias que va a provocar va a ser el estallido revolucionario, En este caso se va a dar inicio también paulatinamente, el inicio de la Revolución Rusa. Ya, entonces todo esto va a ser, a consecuencia, pues, del gran estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1917, la guerra se inclinó progresivamente a favor de los aliados. Así, en el año 1918, los imperios centrales se rindieron y se firmaron, acuerdos de paz. Pero para ello, antes de ello, vamos a desarrollar, por ejemplo, cómo se llevó a cabo, ya en los últimos años, para terminar la Primera Guerra Mundial, la guerra en el mar. A ver, vamos a ver cómo se desarrolló. Desde el principio
de la guerra, el control marítimo fue un asunto vital para ambos mandos. La flota británica, en ese momento la más poderosa del mundo, bloqueó los puertos alemanes. En respuesta, Alemania inició una guerra submarina. Estos ataques iban contra el principio de libertad de mares, lo que provocó el rechazo de muchos gobiernos, entre ellos Estados Unidos. El hundimiento del transatlántico inglés Lusitania por submarinos alemanes, acción que causó la muerte de 1.198 pasajeros, entre ellos 124 estadounidenses, precipitó el ingreso de Estados Unidos a esta Primera Guerra Mundial. El único gran combate naval se produjo en la península de Jutlandia, esto en Dinamarca, desarrollada en mayo de 1916. Allí, la flota británica logró una importante victoria estratégica sobre la flota alemana de superficie, que no volvió a utilizarse en la guerra. Ya, cabe recalcar, jóvenes, que durante la guerra en el mar, los mejores submarinos que utilizó en ese entonces fueron los alemanes. A ver, desarrollamos el siguiente esquema. Ya, la crisis de 1917. Ahí tenemos para que ustedes puedan ya completar su esquema de acuerdo a la explicación. Vemos la crisis de 1917. Tenemos dos crisis que se van a dar en esos años, ¿no? El retiro de Rusia y el ingreso de Estados Unidos. Vemos el retiro de Rusia. Fue a causa de la revolución bolchevique, hecho que ocasionó el derrumbe del frente oriental. Rusia firmó con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk, ¿sí? El Tratado de Brest-Litovsk. Esto en el año 1918, lo que permitió a los alemanes trasladar sus tropas al frente occidental. Pasamos. El ingreso de Estados Unidos al bando aliado. Este hecho no solo compensó la salida de Rusia, sino que inclinó la balanza a favor de los aliados por los inmensos recursos bélicos y financieros estadounidenses. A inicios de 1918, más de 1 millón de soldados norteamericanos estaban en Francia, con abundante material bélico. En agosto de 1918, los aliados obtuvieron la victoria en la Segunda Batalla de Marne. Al mismo tiempo, Italia venció al ejército austrohúngaro e ingleses y franceses ocuparon los Balcanes. En Alemania, el emperador Guillermo II
abdicó y el nuevo gobierno firmó el armamenticio, esto en noviembre de 1918. Ya, vemos como siguiente punto las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz impuestos a los países derrotados. Como ya sabemos, triunfo para los aliados, ¿verdad? Para Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Vamos a ver si me siguen a este punto. Vamos a tratar después del término de la guerra, esto en el año 1918. Posteriormente, este tratado, uno de los tratados va a ser de París, esto dado en el año 1919, donde se van a dar 14 principales puntos, y esto dado o redactado por el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos, cuyos objetivos van a ser, ¿cuáles van a ser los objetivos del Tratado de París? Fin de la diplomacia secreta. Siguiente, democratización de los estados. Siguiente, derecho a la autodeterminación de los pueblos. Siguiente, vuelta al librecambismo y la creación de la Sociedad de Naciones. Entonces, dentro de la Paz de París, no solamente se van a dar objetivos, sino también se van a dar diferentes tratados. Una de ellas es el Tratado de Versalles, esto en Alemania. También tenemos otro tratado, Saint-Germain, esto en Austria. Otro tratado, el Trianon en Hungría. Otro, el Neuilly, esto en Bulgaria, y el Sevres en Turquía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles fueron los tratados de paz. A inicios de 1919 se llevó a cabo la Conferencia de París. Las decisiones principales fueron tomadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Se creó la Sociedad de Naciones, organización internacional creada para salvaguardar la paz y resolver mediante la negociación conflictos entre los países. En los acuerdos de paz se tomaron en cuenta los 14 puntos, como les vuelvo a repetir, propuestos, habíamos dicho, por el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Uno de esos 14 puntos va a ser, lo que podemos citar, la libertad de navegación en los mares y el respeto a la independencia, y entre otros. El principal acuerdo, hemos visto acá, acuerdos, tratados, el principal acuerdo fue el Tratado de Versalles. ¿Ya? El principal acuerdo tratado va a ser el Tratado de Versalles, esto dado en el año 1919. Es así como se llevó a cabo el fin y las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial. Cabe resaltar que hay una Segunda Guerra Mundial, pero esto va a tener que pasar varios años para que se pueda suscitar este acontecimiento, que lo único como consecuencia trae pérdidas humanas y crisis económicas, Entonces, con estos temas, jóvenes, hemos
terminado ya una sesión más, recordándoles que no presenten sus tareas. Hay muchos alumnos de cuarto año que no lo están haciendo. Ya, ojo que ya estamos trabajando cada profesor con el registro. Entonces es muy esencial que me estén presentando sus resúmenes y su tarea de la semana. Y a jóvenes, entonces con todo ello me despido de cada uno de ustedes, como siempre, recordándoles que se cuiden mucho y no salgan a la calle, ¿ya, chicos? Y obedecer a mamá y papá. Ya, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.